Hay conexiones que no necesitan ser explicadas, solo observadas. Y la de Park Jimin y Jung Jungkook es una de ellas. No nace del ruido ni de la exageración, sino de algo mucho más sutil. Una comprensión mutua que ocurre antes de las palabras. Cuando se les ve juntos, hay una sensación clara de sincronía, como si ambos se movieran en una misma frecuencia mental y emocional, distinta a la que comparten con el resto de los miembros. No es mejor ni peor, simplemente única, irrepetible. La razón por la que Jimin y Jungkook conectan de una forma tan especial no está únicamente en el afecto, la cercanía o el tiempo compartido, sino en la manera en que sus inteligencias se reconocen entre sí. Ambos poseen una mente rápida, flexible y profundamente sensible a los estímulos del entorno. Entienden los silencios, captan los cambios de humor, anticipan reacciones. Donde otros necesitan explicaciones, ellos parecen comunicarse con miradas, gestos mínimos o simples presencias compartidas. Jimin, con su inteligencia emocional y artística, percibe lo que no se dice. Jungkook, con su capacidad de aprendizaje intuitivo y observación constante, absorbe y responde. Esa combinación crea un espacio de confianza donde ninguno necesita fingir, competir o demostrar nada. Se permiten ser torpes, suaves, intensos o tranquilos porque saben que el otro va a entender. Y eso no es algo que se construya con todos, ni siquiera dentro de un grupo tan unido como BTS. Su conexión destaca porque fluye con naturalidad. No se fuerza, no se anuncia, no busca atención, pero inevitablemente la atrae. Hay algo en cómo se acompañan, en cómo se equilibran, que hace evidente que se sienten cómodos compartiendo el mismo espacio mental y emocional. Jimin encuentra en Jungkook un lugar seguro donde su sensibilidad no es juzgada, y Jungkook encuentra en Jimin una guía que no limita, sino que impulsa. Se potencian sin darse cuenta. Por eso, cuando se habla de la relación entre Jimin y Jungkook, no se puede comparar con la que tienen con los demás miembros. No porque falte cariño hacia el resto, sino porque esta conexión específica se construye desde otro nivel, uno donde la inteligencia, la emoción y la intuición se cruzan constantemente. Es una relación que no necesita etiquetas para existir, porque se sostiene sola, en cada mirada cómplice, en cada gesto pequeño, en cada momento en el que parecen entenderse sin esfuerzo. Y quizá ahí está el verdadero encanto de Jungkook, en que no buscan ser especiales, pero lo son, en que no intentan destacar, pero destacan, en que su vínculo no grita, pero resuena, y una vez que lo notas, es imposible no verlo. Cuando se habla de Park Jimin, la primera imagen que aparece en la mente de muchas personas es la de un artista profundamente sensible. Su manera de moverse, de mirar, de respirar en el escenario, transmite una emoción casi palpable. Jimin no baila solo con el cuerpo, baila con la intención, con la mente y con la emoción. Pero reducirlo únicamente a la delicadeza sería quedarse en la superficie, porque detrás de esa sensibilidad existe una estructura mental muy sólida, una inteligencia que sostiene todo lo que hace. Según los estudios del psicólogo Hans-Jürgen Eysenck, el coeficiente intelectual promedio de la población se sitúa entre 90 y 115 puntos, rango en el que se encuentra la mayoría de las personas. Dentro de este marco, se suele mencionar que Jimin tiene un coeficiente intelectual de 128, una cifra que lo ubica por encima de la media y dentro del rango de inteligencia superior. Más allá del número en sí, lo interesante es cómo se manifiesta esa inteligencia en su vida real, en su manera de aprender, de adaptarse y de crear. Este tipo de inteligencia suele asociarse con una comprensión rápida, una gran capacidad de pensamiento abstracto y una habilidad notable para integrar lo teórico con lo práctico. Y en Jimin esto se nota claramente. Él no es solo alguien que ejecuta movimientos. Entiende por qué los hace, qué quiere transmitir y cómo transformar una coreografía en un lenguaje emocional. Su paso por la Escuela Superior de Artes de Busan es un reflejo muy claro de esto. Jimin ingresó como uno de los mejores estudiantes del departamento de danza moderna,
Y no fue únicamente por su talento físico. Destacó por su disciplina extrema, su ética de trabajo y su capacidad para comprender el movimiento desde un punto de vista técnico y expresivo. No se limitaba a repetir, analizaba, corregía, pulía. Por eso sus profesores lo reconocían rápidamente. Veían a un estudiante que no solo tenía talento, sino también una mente entrenada para el arte. Más tarde, antes de su debut, se transfirió a la Escuela Secundaria de Artes de Corea, donde continuó su formación artística junto a Kim Tae-hyung. Aquí es importante detenerse un momento. Equilibrar estudios artísticos exigentes con la vida de trainee no es algo sencillo. Requiere organización mental, resistencia emocional, capacidad de priorizar y una madurez poco común para la edad que tenía. Jimin logró sostener ambas cosas sin abandonar ninguna, lo que habla no solo de talento, sino de inteligencia aplicada a la vida real. Además, su decisión de continuar estudiando más adelante en la Universidad Cibernética Global, donde obtuvo una segunda educación superior, demuestra algo muy importante. Jimin no ve el aprendizaje como una obligación, sino como una herramienta de crecimiento personal. Incluso siendo una figura mundialmente reconocida, siguió formándose, ampliando su perspectiva y demostrando que la curiosidad intelectual no desaparece con la fama. Ahora pasemos a Jung Jungkook, el famoso Golden Maknae. Jungkook suele ser presentado como alguien naturalmente bueno en todo: cantar, bailar, componer, producir, hacer deporte. Pero detrás de esa versatilidad hay algo fundamental que muchas veces se pasa por alto: una inteligencia muy bien orientada, que le permite aprender rápido, adaptarse y mejorar constantemente. Siguiendo nuevamente el marco de Eysenck, el promedio de Psy se encuentra entre 90 y 115. Y en el caso de Jungkook también se suele mencionar un coeficiente intelectual de 128, ubicándolo dentro del rango de inteligencia superior. Este nivel suele asociarse con una rápida asimilación de información, pensamiento lógico, buena memoria y una capacidad destacable para desarrollar múltiples habilidades al mismo tiempo. En Jungkook, esta inteligencia se manifiesta de forma muy práctica. Él observa, absorbe y replica, pero no se queda ahí. Ajusta, mejora y personaliza. Es el tipo de persona que aprende haciendo, que necesita experimentar para dominar algo. Por eso su crecimiento artístico ha sido tan constante desde una edad tan temprana. A pesar de haber crecido prácticamente dentro de la industria del entretenimiento, Jungkook nunca abandonó la educación. En febrero de 2017, se graduó de una escuela secundaria de artes, completando sus estudios mientras mantenía una agenda extremadamente exigente como integrante de BTS. Esto ya dice mucho. No cualquiera logra sostener el nivel académico mientras enfrenta giras, grabaciones, entrenamientos y exposición mediática. En noviembre de 2016, tomó una decisión importante: no presentarse a los exámenes de acceso a la universidad. Y aquí es clave entender el contexto. No fue una falta de capacidad intelectual, sino una decisión consciente y realista, basada en el momento de su carrera y en las responsabilidades globales que ya tenía con el grupo. Eso, en sí mismo, es una muestra de inteligencia, saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Con el tiempo, cuando su ritmo se lo permitió, Jungkook ingresó a la Global Cyber University, donde cursó la carrera de Educación en Radiodifusión y Entretenimiento. Esta elección no fue aleatoria. Está directamente relacionada con su trabajo, con su interés por comprender la industria desde dentro, no solo como artista, sino también desde una perspectiva técnica y estructural. Finalmente, se graduó el 3 de marzo de 2022, demostrando que el aprendizaje no tiene una sola forma ni un solo momento. Cuando se observa a Jimin y Jungkook juntos, es interesante notar cómo sus inteligencias se complementan. Jimin aporta una comprensión emocional y artística muy profunda, mientras que Jungkook suma una capacidad práctica, técnica y de adaptación constante. Ambos tienen una mente flexible, curiosa y trabajadora, y eso se refleja no solo en su crecimiento individual, sino también en la forma en que evolucionan dentro del grupo. Al final, más allá de números o etiquetas, lo que realmente destaca es que ambos entienden el aprendizaje como un proceso continuo. No se conforman con lo que ya saben,
Siempre buscan mejorar, entender más, ir un paso más allá. Y esa combinación de talento, disciplina e inteligencia es una de las razones por las que Jimin y Jungkook no solo brillan en el escenario, sino que dejan una huella tan profunda en quienes los observan.